Bendiciones, bienvenidos a la clase número 4 de Hermenéutica Bíblica aquí en el Seminario Teológico Talmud. Seguimos en esta clase tratando del lenguaje figurado que ya empezamos a ver en la clase anterior, pero vamos a seguir aquí aún hablando de este tema. Otro lenguaje figurado que tenemos que conocer y que está presente en la Biblia es la apóstrofe. La palabra clave que describe a esta figura es dirigir. El apóstrofe es una figura retórica en la que se irrumpe brevemente en un discurso, diálogo o narrativa para invocar o personajes imaginarios o reales. Con este recurso se intenta captar la atención del receptor y transmitirle un sentimiento, idea o pensamiento. Entonces, se está hablando de algo, se hace una interrupción, se evoca un personaje y se sigue hablando de lo que se estaba hablando a principio. Un ejemplo tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, donde leemos, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un apóstrofe. Otra figura del lenguaje es la personificación. La palabra clave que describe a esta figura es exactamente personificación. Es dar características personales a los animales, las plantas o a cosas sin vida. Es atribuir a una cosa inanimada o a un ser abstracto los sentimientos o el lenguaje de una persona. Ejemplo, Lucas 19:40, que dice, respondiendo él dijo, os digo que si estos caen, las piedras clamarán. Entonces aquí las piedras clamarán es una personificación. Otro ejemplo, Números 16, versículo 32, y la tierra abrió su boca y se los tragó, y ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. La tierra abrió su boca. Ahí está también el ejemplo de personificación. Otro lenguaje figurado es el eufemismo. La palabra clave que describe a esta figura es suavidad. Es un modo de expresar con suavidad o decoro ciertas ideas. Es usar tacto para presentar una idea que bien podría ofender a los lectores u oyentes. Ejemplo, Génesis 15:15, tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. O sea, es decir, de una forma muy blanda, algo que puede ser muy duro. Aquí está hablando de la muerte, del momento de la muerte. Otro ejemplo, Jueces 3:24. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y he aquí, las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo, y dijeron, sin duda está cubriendo sus pies en la sala de verano. Entonces, la expresión aquí está cubriendo sus pies en la sala de verano. En otras palabras, quiere decir que el rey aquí estaba en el baño, por ejemplo, estaba haciendo sus necesidades en un espacio específico para esto, ¿ok? Entonces vemos aquí un eufemismo. Otro lenguaje figurado que encontramos en la Biblia es la paradoja. La palabra clave que describe a esta figura es contradicción. Consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicciones. Santiago 1:2 tenemos como ejemplo, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os hachéis en diversas pruebas. O sea, ¿cómo es posible tener gozo en las pruebas? Son cosas contradictorias, parecen paradojas.
Otro ejemplo, 2 de Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo que uno puede ser fuerte cuando es débil? Es una paradoja, pero de hecho así es. Otro lenguaje figurado que vamos a encontrar en la Biblia es la atenuación o litote. La palabra clave de esta figura es negación. Esta figura consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. En forma de litote expresa Jesús su promesa del Espíritu Santo. Hechos 1:5. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Equivalente a decir dentro de pocos días. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un ejemplo de litote o de atenuación. Otro lenguaje figurado en la Biblia son las fábulas. Es una composición literaria en que por medio de una ficción se da una enseñanza moral. En ella intervienen seres inanimados y seres vivos irracionales que actúan o hablan como si fuesen personas. En la Biblia solo hay dos fábulas, contenidas ambas en el Antiguo Testamento. La de Jotán, que vemos en Jueces capítulo 9, del versículo 1 hasta el 21, y la de Joás en Segunda de Reyes 14:9. En el sarcástico mensaje dirigido por el rey de Israel contra el arrogante Amasías, rey de Judá. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos de fábulas que encontramos en la Biblia. Otro lenguaje figurado, y este es mucho más común, son las parábolas. Vemos que Jesús utilizó bastante las parábolas para sus enseñanzas. Es una sucesión de metáforas generalmente combinadas en forma de narración, de cuyo significado literal se prescinde. Su característica principal es la pluralidad de sus puntos de aplicación. Tomamos como ejemplo Juan capítulo 10 y Mateo capítulo 13. Juan capítulo 10 encontramos versículo 7 adelante, que es, capítulo 10 es la parábola del redil, ¿ok? Y después Jesús habla del buen pastor, etcétera, etcétera. Y Mateo capítulo 13, vamos a ver, Mateo, hay muchas parábolas. Mateo capítulo 13, encontramos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, y otras parábolas más. Después en el capítulo 25 también de Mateo encontramos la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y así sucesivamente. Entonces, en el Nuevo Testamento específicamente vamos a encontrar muchas parábolas y ya sabemos que es un lenguaje figurado, es una historia o un relato que tiene una enseñanza espiritual o una enseñanza moral que se saca ahí de este relato. Otra cosa muy importante que tenemos que considerar cuando vamos a estudiar la Biblia y cuando vamos a interpretar los textos bíblicos, no solo el lenguaje figurado y todas las otras cosas que ya hemos visto en las clases anteriores, otra cosa muy importante a considerar son exactamente los tipos y los símbolos. Y aquí algunas veces hay
predicadores o maestros que quieren transformar todo lo que está en la Biblia en tipos o símbolos. Y no es así. Los tipos por lo general están en el Antiguo Testamento y un hecho o un personaje o alguna cosa solo es un tipo cuando tiene su antitipo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando encuentra su cumplimiento o su expresión verdadera en otra parte de la Biblia, por lo general en el Nuevo Testamento. Ahí es un tipo. Entonces, no todo que está en la Biblia es tipo de alguna cosa, como algunos quieren decir. Y también hay muchas cosas en la Biblia que son símbolos. Por ejemplo, Apocalipsis tenemos muchos símbolos, muchos signos, y tenemos que entender qué significan estos símbolos y estos signos. Veamos entonces, los tipos y los símbolos, como las figuras del lenguaje, expresan algo distinto de lo indicado en el sentido literal. El lenguaje figurado de la Biblia es común a cualquier otra literatura, mientras que la tipología y en parte la simbología está determinado por el contenido mismo de la escritura. Surge básicamente de indicaciones contenidas en la propia revelación. Veamos entonces lo que es tipología. El término griego tipos, del que se deriva la palabra tipo que conocemos, aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 5:14 la encontramos bajo la traducción figura. Y en 1 de Corintios 10, 6 a 11 la encontramos traducido como ejemplo. Veamos entonces lo que dice Romanos 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o tipo. 1 de Corintios capítulo 10, el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Entonces, en algunas veces van a aparecer, la palabra tipo no siempre aparece literalmente, pero aparece con la idea de figura o ejemplo. El tipo es figura de alguna realidad espiritual futura. Esta figura fue preparada por inspiración divina. Entonces, este concepto de que el tipo es una figura de una realidad espiritual futura, esto es muy importante. El tipo es el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas, tipos del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas semejantes que son los antitipos del Nuevo Testamento. Entonces, lo que está en el Antiguo Testamento, hechos, personas o cosas, solo son tipos cuando hay su antitipo en el Nuevo Testamento. Para tener una idea correcta de esta parte de la hermenéutica y para hacer un uso adecuado de la misma, es fundamental tener en cuenta sus características esenciales. Primero, tanto el tipo como el antitipo son realidades históricas que se corresponden sin forzarlos. Si falta el carácter de realidad objetiva en el antitipo, o sea, en el cumplimiento, ya no tenemos un caso de relación auténtica tipológica. Nos hallamos ante una mera ilustración o ante la alegorización de un pasaje del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, hay que considerar esto, que tipo y antitipo son realidades históricas que se relacionan, que se corresponden sin forzarlos.
¿Cómo podemos considerar la victoria de David sobre Goliat un acontecimiento como tipo de valor cristiano, una cualidad moral? No podemos considerar, ahí está, no podemos considerar la victoria de David sobre Goliat un acontecimiento como tipo de valor cristiano o una cualidad moral. En cambio, entre la colocación de la serpiente de metal en el alto de un palo en el desierto y la crucificación de Jesús, sí existe una clara relación típica. Incluso Juan capítulo 3, versículo 14, va a nos hablar exactamente esto. Juan 3, versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ok? Entonces, lo que pasó con David y Goliat puede ser utilizado como una ilustración, como una enseñanza, pero no puede ser usado como un tipo para el cristiano, para el valor del cristiano. Ya en el caso de la serpiente aquí, que Dios ordenó también que Moisés levantara en el desierto, es un tipo de Jesús. Y aquí mismo en el texto, el propio Jesús menciona esto. El tipo y el antitipo tienen un punto de conexión, aunque en todos los demás puntos no se asemejan para nada. Entonces, tiene que haber un punto de conexión claro. Jonás es tipo de Cristo. Mateo 12, 40. Vemos esto. Mateo 12, 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ok? El propio Jesús también hace mención de lo que pasó con Jonás como un tipo, un ejemplo, una imagen, una figura de lo que iba a pasar con Jesús. Pero la relación tipológica entre uno y otro se establece únicamente entre la permanencia del profeta dentro del vientre del pez por 3 días y 3 noches, seguida de su liberación, y la sepultura de Jesús seguida de su resurrección. El tipo es perfectamente válido a pesar de que en tantos otros aspectos el rebelde, racista y irascible Jonás nada tuviera en común con aquel que fue manso y humilde de corazón y amigo de pecadores. ¿Ok? Entonces, vemos aquí en el caso de Jonás, no toda la vida de Jonás, no el personaje completo de Jonás, no todo lo que hizo es tipo de Cristo. Simplemente un hecho de Jonás es un tipo de la muerte de Jesús. El tipo siempre tiene un carácter productivo y descriptivo. Es sombra de lo que ha de venir. Limitándonos a los sacrificios mosaicos, observamos que esto no solo preanuncia el sacrificio de Cristo, sino que señalan algunas de sus cualidades esenciales, su carácter purificador, su valor acreditativo para una obra de redención. En Hebreos capítulo 9, el escritor de Hebreos va exactamente a mostrar, explicar cuál es la relación de los sacrificios del Antiguo Testamento con lo que Jesús hizo. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que viváis, sirváis al Dios vivo. Entonces, el escritor aquí está explicando que en el Antiguo Testamento había la necesidad del sacrificio de animales, de la ceniza, etcétera, etcétera, para que
el pecador fuera purificado. Aquí él habla de la sangre de Cristo que purifica de hecho, de verdad, a los pecadores. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento son tipos de lo que Jesús iba a hacer. También el versículo 24 y hasta el 26 de este mismo capítulo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, está hablando del tabernáculo, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí también vemos otro tipo y antitipo. La explicación de cómo el tabernáculo representaba a Jesús, el sacrificio de Jesús, como la sangre que el sumo sacerdote presentaba una vez al año en el santísimo lugar representaba lo que Jesús iba a hacer y cómo Jesús cumplió perfectamente esto que se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces ahí sí tenemos tipo y antitipo. Otra cosa a considerar, los tipos avalados por el Nuevo Testamento se refieren a lo más sobresaliente de la persona y obra de Cristo o de su aplicación en la experiencia cristiana. Esto debiera prevenirnos contra la búsqueda incontrolada de detalles del Antiguo Testamento con el propósito de convertirlos en tipos correspondientes o antitipos insignificantes. Entonces, ahí está lo que habíamos dicho inicialmente. Hay que tener cuidado y no forzar el texto bíblico para que todo sea tipo y antitipo. No. El tipo, como hemos visto, va a encontrar un punto correspondiente, un punto saliente, un punto perfecto que se relaciona con un antitipo. Y si no pasa esto, no es tipo. Entonces también no se debe insistir o forzar para que sea. En todo tipo debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Si un objeto en su conjunto es un tipo, no debe deducirse que cada una de sus partes tiene también su propia entidad típica. Uno de los ejemplos más claros es el tabernáculo israelita. Globalmente, el completo, al igual que algunos de los objetos en el contenido es evidentemente típico, pero ver en cada uno de los materiales, en cada una de las medidas y en cada uno de los colores, el tipo de alguna realidad superior sería traspasar los límites de una tipología sensata. ¿Ok? Otro aspecto a considerar aún cuando se trata de los tipos es el punto es determinado por Dios mismo, no por la fantasía humana, el punto de relación entre el tipo y el antitipo. Responde al programa de la revelación establecida por Dios desde el principio con visión global de la historia de la salvación. El objetivo mayor de los tipos y antitipos son exactamente la revelación de la salvación y obviamente cuando se cumplió todo el plan de salvación de Dios, que se pudiera entender claramente que Dios ya había mencionado y hablado de esto anteriormente y que ahora estaba se cumpliendo exactamente lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, el punto es determinado por Dios mismo y no por la fantasía humana. En el Nuevo Testamento tenemos suficientes claves para precisar lo que del Antiguo puede ser considerado tipo sin ningún género de vida. El carácter tipológico de Melquisedec
o el de la Pascua israelita es incuestionable. Y ahí también vamos a encontrar exactamente en el libro de Hebreos que se hace esta relación con el Melquisedec, que es mencionado en el Antiguo Testamento, y Cristo. Y también de la misma forma la Pascua israelita con el cumplimiento de esta Pascua mismo, que vemos ahí en Lucas 22 y en los otros evangelios, en la persona de Cristo. Cometeríamos un error y posiblemente pasaríamos al campo de la alegorización si pasáramos al capítulo 24 del libro de Génesis y afirmaríamos que el mayordomo de Abraham es tipo del Espíritu Santo y que revela lo que es de la iglesia. Debe distinguirse entre el tipo y la mera ilustración. Lamentablemente muchos dicen que es tipo del Espíritu Santo y no es, ¿cierto? Entonces hay que considerar esto y tomar mucho cuidado. Vamos a conocer las clases de tipos. Primero, tipos personales. Como en el caso de Abraham, que es tipo de todos los seres humanos, que serían justificados por la fe. Vemos esto en Génesis capítulo 15, donde leemos Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en Romanos capítulo 4, el versículo 3, que nos dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo aquí está hablando exactamente de la fe, de la justificación por la fe. Y si vamos a Gálatas capítulo 3, vamos a entender aún más claramente. Gálatas capítulo 3, el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los tipos personales. Los tipos materiales. Por ejemplo, el lugar santísimo, el tipo del cielo mismo. Esto podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo 19 hasta el 24. Hechos no, Hebreos, perdón, Hebreos. Los tipos animales. Por ejemplo, la sangre de los animales sacrificados es el tipo de la sangre de Cristo vertida en el Calvario para perdón de pecados. También ya hemos leído y usted puede leer en Hebreos 9, versículo 13 hasta el 22. El tipo institucional. El sábado es la figura del descanso eterno de los creyentes. También observamos esto en Hebreos 4, versículo 4 a 9. La Pascua de la Cena del Señor. Eso vemos en Mateos, en Marcos y en Lucas. Entonces, ahí tenemos tipos institucionales que representan cosas espirituales y eternos para los creyentes. Acontecimientos de este mundo, o sea, hechos históricos, hechos sucedidos, también pueden ser tipos. El éxodo de los israelitas tiene un claro antitipo en la liberación del pecado por Cristo en cuanto creen en él. Y ahí tenemos las referencias bíblicas que nos informan exactamente esto. Romanos capítulo 6, Gálatas capítulo 5 y Primera de Pedro capítulo 1. El diluvio en ciertos aspectos es un tipo del bautismo. Y esto vemos mencionado en Primera de Pedro 3, versículo 20 y 21. Entonces, hay acontecimientos en el mundo históricos que son también tipos de realidades espirituales.
Vamos a ver ahora un poco de lo que es la simbología, de lo que significa esto en la Biblia. El símbolo es un ser, un objeto que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o correspondencia. Así, el perro es símbolo de fidelidad, la balanza de justicia, el cetro de autoridad, la bandera de la patria, el ramo de olivo de la paz y así sucesivamente. Hay símbolos que son netamente bíblicos y se refiere a aspectos determinados por las obras de Dios en su relación con los hombres. Por ejemplo, el símbolo del arco iris ha llegado a universalizarse, pero tiene su origen en la promesa de Dios a Noé de que nunca más sobrevendría otro diluvio, ¿cierto? Aunque hoy día han distorsionado completamente el símbolo del arco, pero en la Biblia este símbolo era el símbolo del pacto que Dios había hecho con Noé después del diluvio. Nos encontramos, de hecho, ante una de las partes más difíciles de la hermenéutica, pues el símbolo es elemento esencial en numerosas porciones de la escritura, particularmente en los libros proféticos y sobre todo en los apocalípticos. A menos que se adopte sólida norma fundamental de un mismo texto, surgirán las más diversas interpretaciones, algunas de ellas realmente extravagantes. Por eso, también cuando se va a considerar los símbolos que están en un texto bíblico, se debe tener bastante cuidado y utilizar de bastante rigor hermenéutico en la interpretación. Dificultades en la simbología. Un objeto determinado no siempre tiene el mismo simbolismo. El fuego puede ser simbólico de purificación, como vemos en 1 de Pedro 1:7, pero también de juicio, en Isaías 31 y 66. Entonces, no siempre un símbolo tiene el mismo significado. En el caso del fuego, vemos que puede ser símbolo de purificación y puede ser símbolo de juicio. El agua puede simbolizar lavamiento moral, como vemos en Efesios capítulo 5, 26, pero también salvación, como vemos en Juan 4, 14. Y también la vida en abundancia dada por el Espíritu Santo, Juan capítulo 7. El agua puede representar el Espíritu Santo y puede representar también la Biblia, la palabra de Dios. Entonces observamos como un símbolo puede tener distintos significados en la Biblia. Y ahí vemos como el contexto y todas las otras cosas van a ser importantes para que podamos entender, de hecho, lo que significa. La levadura se usa como símbolo de maldad en 1 de Corintios 5, en Mateo 16 y en Levíticos capítulo 2, pero también como símbolo de algo que promueve el crecimiento de las cosas buenas, como en Mateo 13. Entonces, hay momentos que la Biblia habla de la levadura como algo malo, pero hay momentos también que la Biblia usa el ejemplo de la levadura para hablar de algo bueno, del crecimiento, de la expansión de las cosas buenas. Por eso, el intérprete ha de decidirse no por el significado que más abunde en la escritura, sino por el que esté más en consonancia con el contexto. ¿Ok? Entonces, tenemos que observar bien cuando vamos a ver los simbolismos, qué el simbolismo quiere decir considerando el contexto. La clasificación de los símbolos. Objetos materiales.
Pueden servirnos de ejemplo de símbolo material el arca del testimonio colocada en lugar santísimo del tabernáculo. La forma cúbica del sacrosanto recinto ya nos habla de la perfección absoluta del lugar en que Dios habita con toda la gloria de su santidad. Compárese con la descripción de la Jerusalén celestial de Apocalipsis 21:16. En el Nuevo Testamento, el pan y el vino de la cena del Señor representa el cuerpo y la sangre de Cristo, su entrega plena a la muerte que había de abrir a los hombres la puerta de la salvación. Entonces, aquí tenemos ejemplos de cosas materiales que simbolizan, que representan obviamente cosas espirituales. Hechos milagrosos. Pueden servirnos de ejemplo el querubín con la espada encendida a la puerta de Edén, que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 24, símbolo de la ruptura de la comunión del hombre con Dios, y la columna de nube y fuego que de día y de noche iba delante de los israelitas, como está en Éxodo capítulo 13, símbolo de la protección y dirección de Dios. Elementos y visiones proféticas. Muchas veces se añade al símbolo su significado. Por ejemplo, en las profecías de Jeremías, la vara de almendro y la olla hirviente, cuyo significado es explicado por Dios mismo ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 10 a 14. Entonces, Jeremías tuvo la visión, vio la vara de almendro y vio también la olla hirviente, y Dios mismo le dijo, le explicó lo que significaban estos símbolos que él estaba viendo, estos elementos que él estaba viendo, lo que representaban. En las profecías de Amós, la canastilla de fruta madura que leemos en el capítulo 8 es símbolo de la inminencia del juicio de Dios sobre Israel. En las de Ezequiel, los huesos secos que se recubren de tendones, carne y piel para alojar un nuevo espíritu, en el Ezequiel capítulo 37, es figura de un Israel restaurado o de la restauración de la nación de Israel. Sin embargo, en muchas otras cosas, las figuras de las profecías resultan de difícil comprensión, por lo que se impone rigurosamente la cautela, la humildad y las reservas que para la interpretación de textos oscuros debe poseer un verdadero estudiante de la Biblia. Y ahí tenemos que nos acordar, si es posible explicar, si hay alguna otra parte de la Biblia que aporta luz para la comprensión de un texto oscuro, muy bien. Si no, debemos simplemente creerlo por la fe y no tratar de especular o de dar una explicación que no tenga fundamento, no tenga base en la Biblia misma. Vamos a ver ahora otra cosa que encontramos en la Biblia y que muchos tienen bastante dificultad, es cómo se debe proceder con las profecías, cómo se debe interpretar las profecías. Por su extensión y por lo significativo de su contenido, los textos proféticos exigen un estudio especial que nos permita interpretarlos de forma objetiva. El lenguaje de los mismos es figurado muchas veces, poético o simbólico, lo que origina algunas dificultades. Y estas aumentan cuando el mensaje tiene carácter predictivo. De ahí que en la exégesis no solo debe extremarse el cuidado en la aplicación de las normas generales de la hermenéutica, sino que es imperativo tener en cuenta principios propios de este tipo de literatura bíblica. Entonces, aquí cuando vamos, por ejemplo, a estudiar las profecías, tenemos que considerar los
símbolos, tenemos que considerar las figuras del lenguaje, el lenguaje figurado que está ahí presente, tenemos que considerar el carácter predictivo, o sea, profético que el texto tiene, que muchas veces no está dicho de forma literal o clara, pero está dicho algunas veces de forma velada, ¿cierto? Especial atención debe darse a la finalidad de los mensajes de los profetas. El propósito de estos mensajes no era tanto anunciar sobre acontecimientos futuros, sino proclamar la palabra de Dios dirigida a unas personas concretas en un lugar y en un tiempo determinado. Este es un detalle importante que se debe considerar. Los profetas, en verdad, en aquel entonces eran predicadores y las mensajes de los profetas era exactamente proclamar la palabra de Dios dirigida a personas, a pueblos concretos en un lugar y un tiempo específico. Tanto es así que las profecías por lo general son dirigidas a algún rey o a algún pueblo, a alguna nación, a alguna persona específicamente, tratando de exhortar o de animar o de corregir y así sucesivamente. Entonces, en verdad, las profecías eran como predicaciones, como enseñanzas, como exhortaciones a la gente de aquel entonces en que fueron dirigidas las profecías. Ahora, obviamente, en medio de esta predicación, podemos decir así, había también cosas que estaban puestas y anunciadas de hechos futuros, que Dios ya estaba exhortando. Cualquier interpretación de su mensaje que se desentienda del contexto existencial de los destinatarios originales estará siempre expuesta a la arbitrariedad. Entonces, entender el contexto de cuándo se dio la profecía, en qué lugar se dio la profecía, por qué se dio la profecía, a quién fue dirigida la profecía, cuál era el contexto histórico, político, económico, social, etcétera, etcétera, y religioso de aquel entonces cuando fue dicha la profecía, es importantísimo para que se pueda interpretar de forma coherente, correcta, una profecía. Y aquí entonces finalizamos la clase de hoy día y seguimos tratando en la próxima clase. Bendiciones a todos.